Muy bien, muy buenas noches. Hoy es 9 de enero. Hoy le damos gracias a Dios, amados, pues ya ustedes previamente eh, se les anunció que habíamos de retomar nuestros horarios habituales de clase. Así es que, bueno, aquí estamos con nuestros amados del grupo del martes, con quien estamos en este nivel 3, hablando acerca de eh, la configuración del evangelio que en una generación produjo un entendimiento profético. Esto es, cómo el Evangelio que fue anunciado, pues digamos desde el antiguo, desde el viejo pacto, hizo eco, tuvo un eco de cumplimiento perfecto, cabal, pleno, cuando Cristo apareció en la escena del mundo, en donde, bueno, hemos visto, se configuraron, amados, sucesos producidos, si bien por el hombre, pero dentro de los cuales podemos ver claramente que Dios no estaba ausente. Dios sí estuvo presente. Esa es una parte del entendimiento profético, por eso este tema que hemos llamado escatología del nuevo pacto o también dimensión profética del pacto eterno, conlleva, amados, que ustedes puedan entender cómo el mundo estuvo configurado, cómo el mundo está configurado hoy y cómo el mundo seguirá configurándose a la medida del viejo hombre, del anticristo, de Satanás, de la serpiente antigua, de, ¿qué más les puedo decir? A ver, bueno, de todos estos términos que hablan de la oposición, ¿no? Del misterio de la iniquidad. Todos estos términos que en algún momento lastimosamente se tergiversaron, los entendimos mal y produjeron en nosotros un entendimiento distorsionado acerca, por ejemplo, del mal, de la maldad, de la iniquidad. Y tuvimos pues ahora la fortuna de ir sobre nuestros pasos para poder hoy entender la realidad de todas estas fuerzas que operan en el mundo de los hombres y a través de las cuales Dios quiso que nosotros entendamos la máxima gloria de Cristo para que ninguna de estas cosas, amados, nos perturbe, para que ninguna de estas cosas, acontecimientos, configuraciones del mundo, productos, resultados, sistemas, pues terminen sacándonos de lo que es el propósito eterno y de nuestra vida, de tener nuestra vida un cabal cumplimiento, expresión y gloria en Cristo. Les recuerdo que nuestro amado pastor Oscar, pues está ausente hoy, aunque él está conectado aquí, pero él está haciendo algunas labores que tiene que hacer, pero él está conectado acá. Él amablemente nos ha compartido de su tesoro, de su biblioteca, podríamos decir, y de su estudio y de sus indagaciones personales, pues nos ha permitido acercarnos, creo que ya muy clara y muy precisamente a muchos de estos conceptos, muchas de estas cosas, muchas de estas referencias que en el principio fueron solamente referencias bíblicas, pero que como dije anteriormente, pues lastimosamente, amados, se tergiversaron, se perdieron en el mundo de la religión y hoy por hoy, lastimosamente, eso degeneró en una teología no acorde a Cristo y al propósito eterno. Muy bien, entonces quiero retomar el capítulo 24 del libro de Mateo especialmente porque pues inicialmente allí fue donde el pastor nos impartió el conocimiento y quiero yo ir leyendo y a medida de que voy a ir leyendo pues obviamente ir profundizando en algunos conceptos que como dije por el tiempo en otros en días pasados pues no pudimos profundizar. El contexto. Amados, amada Juliet, Gloria, Socorrito, Miriam, Luis, mi querido pastor, el contexto, ustedes saben, el contexto es sumamente importante. El contexto lo es todo. Esto quiero que lo tengan muy presente, no solo para Mateo 24, sino para toda la Biblia. El contexto. El contexto es el marco, es el recuadro, es el corralito, diríamos, es los muros que encierran toda manifestación o conocimiento de Dios
en las Sagradas Escrituras, no solo en el Viejo Pacto. El contexto implica muchas cosas, amados. El contexto, entre otras, implica la cultura de ese tiempo, la cosmovisión de ese tiempo, el gobierno de ese tiempo, inclusive las guerras, las armas, los combustibles, los transportes, la forma de vestir, la forma de pensar, lo que se comía en ese tiempo. Todo eso es contexto. Por eso es de suma importancia considerar el contexto de Mateo 24. Para ello, amados, ustedes, claro que van a tener que hacer el ejercicio académico de investigar y remitirse a las enciclopedias y algunos buenos documentales que hay en las plataformas y en redes sociales para ver cómo estaba configurado el mundo hace 2000 años, que fue cuando Cristo apareció en la escena del mundo. Bueno, entre 1990 años y 2020 años. Digamos, hay un desfase de tiempo que puede ser entre 30 a 50 años. Decimos 2000 años atrás porque es el referente como estandarizado, ¿verdad? Decimos hace 2000 años, pero quiero yo llevarles a este pensamiento. No es hace casi 2000 años. Perfectamente podrían ser 1990 años, 1980 años, o podrían ser 2010, 2020 o perfectamente 2050 años. Estamos hablando de 2 milenios, amados. Lo que estamos hablando, estamos yendo tras los pasos según el Espíritu nos permite ir de 2000 años atrás. Eso no es una tarea fácil. Eso no se puede hacer académicamente. Yo creo que nadie debería atreverse a hacer eso si no tiene seguridad de estar parado en Cristo. ¿Por qué, amados? Porque se presenta para muchas cosas, para malas interpretaciones, para herejías. Y bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que en lugar de ser de edificación y de bendición al cuerpo de Cristo han servido de distorsión, de manipulación, de división, de pleitos, de divisiones, entre otra serie de malas actitudes. Entonces, el contexto es muy importante. Para ello, por favor, tomen nota de lo que voy a decir, a manera de tarea, de consulta para todos ustedes, por favor. Y bueno, y este año sí vamos a ser más rigurosos, amados, con estas tareas que dejamos. Y no es por cansarlos a ustedes, ni más faltaba, ni por incomodarlos. Sabemos que todos nosotros tenemos actividades, tenemos trabajos y a veces el tiempo nos puede limitar, pero si ustedes con responsabilidad van a asumir y van a seguir adelante con esta edificación y con esta tarea, lo mínimo que yo demando de ustedes es que sean responsables con sus tareas de consulta, que son mínimas. A mí me parecen que son muy mínimas para el estudio que hacemos. Entonces, por favor, exijo su cumplimiento, exijo responsabilidad de su parte con las tareas, con las consultas, que como dije, pues son cositas cortas, no requieren mucho tiempo, sino requieren orden de parte de ustedes, administración de su tiempo. Así que la actividad o una de las primeras actividades que quiero dejar es consultar el gobierno, el mundo. Consulten ustedes cómo estaba configurado el gobierno, la política, el mundo, cuáles eran las potencias, cuáles eran los reyes que más tenían influencia en el tiempo de Jesús. Claro, todos sabemos el Imperio Romano, claro, obviamente, pero quiero nombres. Quiero que ustedes consulten qué pasaba en Roma hace 1990 años, hace 2000 años, hace 2010 años. ¿Quién era el emperador en el tiempo de Jesús? No cuando Jesús nació, no, sino quién era el emperador en el tiempo de Jesús. ¿Cuáles eran las guerras que se libraban en ese tiempo? Eso es contexto, amados. ¿Cuáles eran las fronteras de Israel en ese tiempo? ¿Cuáles eran los enemigos de Israel en ese tiempo? ¿Quiénes fueron los macabeos? ¿Quiénes eran los celotes con Z? Los celotes. Por favor, consultar ese aspecto, porque en base a todo ese aspecto
es que vamos a poder tener una mayor claridad, amados, de las figuras proféticas, escatológicas. Y todo esto que, pues por causa de Cristo, queremos afianzar, profundizar y entender, ¿ok? Muy bien. Voy a ir, bueno, a ver, antes de continuar, ¿alguien tiene, por favor, preguntas, inquietudes, sugerencias? Les escucho. Todo bien claro, pastor. Gracias, Socorrito. Mi querida Gloria, mi querida Juliet, Ferney, Luisito, si están ahí, Miriam, no sé. No, pastor, todo claro. Gracias, hijos. Muy bien. Entonces, Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, cuando Jesús salió del templo, oiga, ese es un contexto poderosísimo. Jesús sale del templo y entonces va a hacer unas declaraciones. Jesús sale de allí adentro del templo. Recuerden que el templo es la máxima figura de autoridad espiritual. Inclusive, el templo es la máxima figura de autoridad también política de la nación de Israel. Por eso es que no podemos obviar ese detalle tan importante cuando Jesús salió del templo y se iba. Él se va retirando del templo, porque claro, había estado en el templo un tiempo, pero aquí dice cuando Jesús sale del templo y se iba retirando, se va saliendo, se va alejando del templo, dice, se acercaron sus discípulos. Recuerde que los discípulos no solo eran los 12, ¿no? Otro contexto muy importante, que se acercaron sus discípulos, y no solo estoy diciendo que eran los 12. Recuerde que Jesús, según los registros bíblicos, Jesús tuvo más de 500 discípulos que presenciaron su resurrección y posterior ascensión. Entonces no solo eran los 12 aquí, seguramente ahí había más de 12 discípulos. Cuando Jesús sale del templo y se iba, se acercan sus discípulos y se acercan para mostrarle los edificios del templo. A ver, aquí hay una cosa, una expresión, una estructuración de estas expresiones. Porque si Jesús está en el templo, había una calle que rodeaba el templo y esa calle era una calle suntuosa, era una calle muy concurrida, por lo tanto era muy rodeada de otras edificaciones que hacían parte del templo. Aunque el templo en sí era uno solo, había edificaciones anexas, colindantes con el templo. A esas edificaciones también se les llamó o ellos en ese tiempo se los miraba o se las consideraba esas edificaciones como parte del templo. Importante lo siguiente, mi querida Gloria, este templo del que estamos hablando no es el templo de Salomón. Apúnteme en ese dato que es de suma importancia. Este templo del que estamos hablando aquí en la referencia de Mateo 24 no es el templo que edificó Salomón. El templo que edificó Salomón había sido ya destruido en una primera invasión, guerra. ¿De parte de quién? De Nabucodonosor. Pueden leerlo, por favor. Este templo de Mateo 24 es el templo que edificaron Esdras, Nehemías y toda esta gente en el tiempo de la deportación de Babilonia. Me encantaría, por favor, entonces, que en base a lo que acabo de decir, y no para el próximo martes, aclaro eso, tomen nota de hacer una lectura y un comentario a manera de investigación de la restauración de la ciudad de Jerusalén y del templo, descrito en el libro de Esdras, Nehemías y creo que parte de Esther. Por favor, miren si la memoria no me falla. En el libro de Esdras, en el libro de Nehemías y en otros libros de la Biblia se nos narra y se nos relata la reconstrucción de este templo de Mateo 24. Ese es un referente sumamente importante, porque no estamos hablando del templo que edificó Salomón. No, estamos hablando ya aquí del segundo templo. Muy bien.
En base a eso, ¿habrá preguntas, inquietudes? ¿Está claro lo que dije? Amor, café, agüita, espere. Agüita, en un vaso grande. Bueno. Sí, señor, claro. Gracias, mis amados. Continuamos entonces, dice, cuando Jesús salió del templo. Importante eso, dije anteriormente, ¿no? Salió del templo. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Sí ven lo que expliqué? O sea, las cosas que estaban anexas al templo y que terminaban de adornar esa calle o esa vía o esa avenida. Dice que cuando le muestran a Jesús todos estos edificios, edificaciones suntuosas, maravillosas y gloriosas también, muchas de las cuales, amados, las había edificado este famoso o estos famosos de la dinastía de los no, de los Herodianos. La dinastía de los Herodianos fueron los que edificaron, reconstruyeron, levantaron esas edificaciones que dice que allí en el versículo 1 estaban anexas al templo, los Herodianos. Dice entonces que le muestran los edificios del templo y todo esto. Entonces, cuando le muestran a ellos, pues, el producto suntuoso de lo maravilloso de la arquitectura y lo agradable que era mirar esos edificios, porque seguramente era muy bonito ver. Jesús no responde a esa emoción, a esa emotividad de la vista. Recuerde que Jesús no ve, a ver, déjenme explicar esto. O sea, aunque Jesús tiene una vista, unos ojos como los que tenemos nosotros en ese momento, el mensaje que sus ojos y lo que él ve a través de sus ojos le manda no a su cerebro, sino a su espíritu, es espiritual. Ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque muchas veces vemos nosotros y juzgamos con estos ojos. Nosotros no vemos ni juzgamos con los ojos del entendimiento. Ahí es, mi querida Juliet, donde respondemos mal. Respondemos según la configuración de nuestros sentidos, de la sensualidad de nuestra alma. Y recuerden esto, nosotros no vemos con estos ojos, ni oímos con estos oídos, ni hablamos con esta boca. A lo mejor ustedes ahora mismo puedan no estar de acuerdo conmigo en lo que yo acabo de decir, pero es la configuración de nuestro espíritu. Por eso Jesús no les responde a ellos conforme a lo que ellos hubieran querido escuchar. ¿Qué hubieran querido escuchar ellos? Pues que simplemente Jesús diga, ah, no, sí, Pedro, tienes razón, mira qué escaleras tan divinas, tan maravillosas. Todo está hecho con mármol, mira qué buen color, estas puertas de cedro, mira este edificio, mira esta torre, qué gloriosa, qué magnífica torre. Tienes razón, es algo suntuoso, es algo maravilloso. A ver, quedémonos vamos a tomarnos todos una selfie aquí al pie de esta torre para que quede. No, Jesús no responde a eso, a esas particularidades ni nimiedades de la vida del alma. Ahí es donde nosotros muchas veces hemos fracasado, porque permitimos a nuestra boca, sobre todo a nuestra boca, reaccionar según la vista de nuestros ojos. Por eso es que no sabemos hablar. Maldecimos, nos quejamos, vemos noticias y creemos que todo lo que estamos viendo es verdad. ¿Quieren un consejo? Si usted no tiene la madurez de discernir espiritualmente, deje de ver noticias, deje de ver redes sociales, porque todo le espanta, todo le asusta, ya al otro día está con congojas, ya al otro día está con un espíritu de sospecha, de zozobra. ¿Para qué? Los noticieros todos mienten. La radio, la televisión, todas las noticias que vemos son filtradas, nos muestran lo que los dueños de los grandes medios en el mundo quieren que mostrarnos. Amados, les estoy anunciando esto porque en el mundo se prepara y siempre el mundo está maquinando cosas para manipular por temor a la gente, para controlar, para ejercer dominio. Viene la tecnología 5G.
Vienen las nuevas tecnologías en este año. En nuestro país van a lanzar unas nuevas tecnologías con el 5G. En nuestro país se está construyendo un gran laboratorio de vacunas. En nuestro país se quieren hacer unas transiciones a cosas de medicina, a cosas de energía. Bueno, amados, les digo, hay que estar preparados para que no nos dejemos turbar, para que usted no ande como loca, como loco, diciendo, "Oh, viene el fin del mundo, ¿qué pasa, Señor? Ayúdanos, protégenos, quiero irme de este mundo ya, Señor." No, no, amados, seguimos firmes en la causa, nosotros militamos la buena batalla de la fe. Entonces no podemos, como dice el apóstol Pablo, no podemos dejarnos turbar por carta como si fuera nuestra, les decía Pablo, no, no se dejen turbar, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, porque ese es el tipo, ese es el prototipo de gente, mi querida Gloria, que se va a requerir para cómo viene el mundo los próximos años. Gente firme, gente leal, gente vendida a la causa de Cristo, gente sin temor, gente que venga, lo que venga, diga, yo estoy aquí en la brecha parado y si tengo que morir de pie, aquí estoy, Señor. Ese tipo de ciudadanos del reino de los cielos es que necesitamos, ese tipo de creyentes, gente firme, gente con los pies puestos en la tierra, mis amados, pero con un profundo sentido y discernimiento espiritual, porque tampoco nos vamos pues a elevar, ¿no? A elevar, a retraernos del mundo, no, con los pies en la tierra, amados, pero siempre discerniendo, siempre en oración, de acción de gracias, diciéndole, Señor, dame entendimiento, Señor, y ayúdame a hablar de lo que me haces entender. Porque cuando nosotros entendemos espiritualmente toda esta configuración, todas estas figuras escatológicas, porque el mundo no va a cambiar, amados, el mundo muta. Las mutaciones del mundo no significa que el mundo cambia. El cambio es ahora, el gobierno del cambio, pura farsa, mentira. La política no cambia, la economía no cambia, la economía muta. Cuando digo muta es que se disfraza, pero su naturaleza es la misma. El único que puede cambiar es Cristo Jesús cuando se imparte su vida al corazón, a la mente y a la existencia de alguien. Entonces hay cambio. Se llama transformación. Gracias, mi pastora querida, hermosa. Transformación, cambio, transformación. Se cambia la naturaleza, se transforma. ¿Ya? Por eso es metamorfosis. Ustedes ven que en una metamorfosis la oruga no puede volar. La oruga es un animal horrible, feo, inclusive es hasta venenoso. Usted toca una oruga de esas y eso le pringa los dedos. Es un animal feo, una oruga, un gusano. Pero cuando usted lo ve que él, producto del cambio, transformación o metamorfosis, pues usted ve unas mariposas hermosísimas, cambiadas, ya no es, bueno, seguirá siendo venenosa, pero es hermosa, ¿ya? Hay algunas mariposas, entiendo yo que sus colores vivos hacen una advertencia de que son peligrosos tocarlas. Por eso les estoy diciendo, amados, que mutar, el mundo muta. En la política, sobre todo, el gobierno de los hombres, el mundo de los hombres es un mundo que muta, cíclico, siempre se disfraza en cosas. Se disfraza de buenos gobernantes, se disfraza de dictadorzuelos, se disfraza de estadistas. Pero si ahí no está Cristo, no se reconoce a Dios, amados, no va a haber cambio, es mentira. Por eso Jesús mismo dijo, ojo, pues muchos anticristos han salido por el mundo. Por eso cuando a ustedes les digan, el reino está aquí, el reino está allá, el reino está acullá, corran para acá, no vayan, no se dejen creer, porque el reino no va a manifestarse, el reino no va a aparecer con advertencia, porque el reino ya lo puse dentro de ustedes. Cuando usted vea el reino es porque usted se conoció a sí mismo. Cuando usted vea el reino y manifestemos el reino es porque volvimos nuestra conciencia, nuestra identidad de origen. Entonces aparece Cristo. Por eso Pablo el apóstol decía, cuando aparezca Cristo, cuando llegue Cristo, cuando venga Cristo, son sinónimos de la conciencia. Cuando usted sea liberado de esa conciencia que tenemos humana, mundana, perversa, asociado al tiempo, al clima, al espacio, si almorcé, no almorcé, si el café estaba bueno, si todo eso, amados.
Por eso una de las oraciones que necesitamos hacer es ser liberados de esta conciencia, de estos paradigmas. Cuando Jesús salió del templo, ¿de dónde salió? De ese ámbito religioso donde se captura las mentes. ¿Qué es un templo hoy? Una congregación. ¿Qué es un templo hoy? A ver, un templo, no una congregación, perdonen, corrijo. Un templo, una sinagoga, un local, una estructura de piedra y ladrillo donde a menos que los que se reúnan en ese lugar compartan una misma conciencia espiritual, se reúnan, no pasa nada. Usted puede decirme lo que sea, pastora, ya se caen, brincan para arriba, brincan, gritan, danzan, se sana la gente. Yo lo dudo, yo lo dudo, lo dudo. Empezando porque el que la gente se sane no garantiza nada. Perdónenme, amados, el que alguien se sane no garantiza nada. Mi pastora Daisy y su pastora y yo hemos visto cualquier cantidad de sanidades en nuestros 30 años de caminar anunciando este evangelio. Sanidades de todo tipo, amados. Inclusive nosotros mismos, por gracia de Dios, se nos ha permitido ver las sanidades cuando hemos orado. Mi esposa la llaman por teléfono para darle gracias a Dios por su oración de sanidad. ¿Y qué garantiza? Usted me dirá, pastor, ¿garantiza que la gente siga a Cristo, que la gente esté en la iglesia? No, una sanidad no garantiza nada. Por eso ustedes ven que Jesús salió del templo, porque el templo, en esa figura que ustedes ven allí, junto con hoy mismo, hoy por hoy, el templo es una figura religiosa donde se captura el entendimiento de la gente para esclavizarla a un sistema que no produce vida. Y no me retractaré nunca de lo que acabo de decir. Gracias, pastora. Mi pastora usa términos más fuertes. Un templo es donde se tiene secuestrada la gente. Un templo es un lugar donde se tiene rehenes. Hay un tipo adelante que es el único que sabe y los rehenes aplauden todo lo que él dice. Nosotros somos muy críticos de ese modelo religioso que ha causado tanto mal, tanto daño, gente dañada, gente exprimida, gente que una vez conoce esta verdad, se retraen a veces porque ya le hicieron daño. De eso hemos sufrido mucho nosotros también. Y por eso soy crítico y somos enemigos del modelo templo dependiente y púlpito dependiente, donde uno es el que piensa adelante y 50 o 100 o 200 que no piensan aplauden sentados. Ustedes ven aquí que cuando Jesús salió del templo, perdónenme, me estoy predicando, ¿verdad? Estamos en clases. Bueno, me emociona hablar de estas cosas. Cuando Jesús salió del templo y se iba, oiga esto, salió del templo y se iba, va retirándose, no le interesa decir nada allí adentro, porque ese es el lugar de los rehenes, de los secuestrados de la religión. Los discípulos vienen y entonces allí les dice Jesús, el versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? Y aquí les habla a los sentidos de ellos. Y les habla en términos de juicio, de acabose. Ustedes lo que están viendo, lo que están percibiendo, lo que admiran en este instante, les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La explicación ustedes ya la tienen, pues nuestro amado pastor Oscar acertadamente nos lo explicó casi que con plastilina. Ahora bien, al remitirse ustedes a las grabaciones posteriores, que la lista está abierta para ustedes, van a encontrar la explicación. Muy bien, amados, tengo 4 minutos si alguien tiene una pregunta antes de finalizar. Escucho alguna pregunta o inquietud. Pero todos al mismo tiempo no, por favor. ¿Habrá inquietudes, preguntas? ¿No hay? Pastor, cuando dice que no quedará piedra sobre piedra, fue cuando ya fue la destrucción otra vez del templo, ¿cierto?
Correctamente, Juliet, cuando dijo no quedará piedra sobre piedra, fue la segunda y última destrucción. No se ha vuelto a levantar más templo a partir de allí. Correctamente. Mi pastor Oscar, por supuesto que sí. Active su micrófono, mi pastor, porque no lo escuchamos. No, no le escuchamos. No tenemos audio de su parte, mi pastor. A ver, no, no, parece que mi pastor Oscar tiene problemas de audio. Ah, bueno, aquí escribió, a ver. Voy a leer lo que el pastor. Ah, bueno, quería saludar y agradecer, dice mi pastor Oscar, por este tiempo. Gracias, mi pastor, claro que sí. Bueno, ahí vamos al hilo en algunos versículos que me parece, pues que en la exposición que usted nos hizo, pastor, por, por el tiempo, ¿no? Por el tiempo no pudimos profundizar, entonces yo quise darme a la tarea estos tiempos de poder ayudarles a comprender un poquito el contexto de estas cosas. Muy bien, mis queridos y amados, gracias por la atención prestada. Les abrazo a todos. Por favor, seguir orando por mí, les agradezco mucho. Oremos juntos, no me olviden, no me suelten de sus oraciones, que por causa del Señor y de sus oraciones sé que seré concedido y se me concederá el deseo de mi corazón. Por favor, orar para que la sanidad, la dirección del Señor en lo que necesito hacer sea testimonio en mi vida. Así que les abrazo a todos, amados. Mañana en punto de las 7 de la mañana, ahí estaremos. Gracias, mi Bueno, mi pastor. pastor, Gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos. gracias a ustedes. Gracias, gracias. Hasta mañana. Buenas noches, Hasta mañana. mañana.